Muy buenos días, queridos estudiantes. Les saludo pues en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a iniciar las clases de física para el quinto año de secundaria. El tema de hoy día es hidrostática. Vamos a la primera parte de hidrostática. Que les habla pues el profesor Daniel Trejo López. Hidrostática está definido como el estudio de los fluidos en reposo respecto al recipiente que lo contiene. Como hablamos de fluido, entonces está definido como aquella sustancia que puede fluir libremente. Y el término fluido se le da pues a los líquidos y también a los gases. Otro término que vamos a usar es la densidad. La densidad está definida como la masa sobre el volumen. Y lo que me da la densidad es la cantidad, la concentración de materia que puede haber dentro de un volumen. Y para el caso de líquidos, como estamos viendo líquidos, vamos a usar siempre la densidad del agua. Y la densidad del agua es constante y vale 1000 kilogramos por metros cúbicos, ¿no? Y esto es la densidad, la unidad de densidad, ¿no? Para recordar. Bien, otro término que también es la presión, y dice que está dado por el cociente, ¿no?, de la fuerza perpendicular sobre el área donde aplico la fuerza. La unidad de presión es Pascal, PA. Lo que me dice acá la presión acerca, por ejemplo, yo quiero clavar un bolo, ¿no?, sobre la pared, y es difícil porque más fácil es clavar un clavo, ¿no? ¿Por qué? Porque el área es menor de contacto, es menor en el clavo que en el bolo. Entonces, si acá veo la fórmula, si el área disminuye, entonces la presión aumenta, ¿no? Esa es la definición de presión. Bien, ahora, otro término también que vamos a ver es la presión hidrostática. La presión hidrostática es aquella presión que soporta todo cuerpo que está sumergido dentro de un líquido en reposo. Entonces, en este caso vemos acá tengo un recipiente y conteniendo un líquido. Entonces, la presión va a depender de su profundidad. Cuando tiene mayor profundidad, ven ustedes que el chorro sale con mayor fuerza, hay mayor presión. En cambio acá, en el primer punto acá, hay menor profundidad, entonces hay menor presión. Entonces la presión hidrostática, pH, porque H es la profundidad, está definida como la densidad del cuerpo, gravedad y altura. ¿Qué cosa es D? Rho es la densidad del líquido. Ya saben que el agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. G es la aceleración de la gravedad, que es 10, y H es la profundidad, bueno, altura, profundidad, ¿no? Eso se va a aplicar en la prensa hidráulica, que es conocido como los que levantan los automóviles. Como acá tengo un líquido encerrado, entonces si le aplico una fuerza en este punto, donde tengo un área A1, entonces esta fuerza sobre área 1 es la presión. Esa presión se distribuye en todo el líquido de la misma manera. Entonces la presión acá también es la misma. Pero ¿qué pasa? La presión es la misma, pero cuando la presión es la misma, pero como el área aumenta, entonces la fuerza también va a aumentar. Por eso que eso se utiliza para lo que usan los gatos hidráulicos para levantar autos. Solamente con una mano se puede levantar un auto, porque cuando aumenta el área, entonces la fuerza también aumenta, ¿no? El principio de la prensa hidráulica. Bien, vamos a aplicar esos temas para la segunda parte de los ejercicios, ¿no? Muchas gracias. Bueno, en la número 1 me dice cuál es la presión del agua a una profundidad de 2 metros. Entonces yo tengo acá un estanque y quiero saber cuál es la presión en el fondo del estanque debido a toda esta cantidad de agua que hay acá. Entonces para eso voy a utilizar la fórmula de presión hidrostática, que es igual a presión hidrostática, voy a poner acá pH, presión hidrostática es igual a Rho GH. ¿Qué cosa es Rho? Rho es la densidad, ¿no? Como vimos en la teoría, Rho es la densidad. En este caso, como dice agua, entonces la densidad del agua es un valor constante que es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Esa es la densidad del agua. Este es para el agua. Ya siempre para el agua. Y G, ya saben G, que es la aceleración de la gravedad terrestre, que vale, si no me dicen nada, 10 metros por segundo. Y H,
H, ¿qué cosa es H? Es la profundidad, ¿no? La profundidad, o también podemos poner altura, ¿no? Que está dado en metros. Entonces voy a reemplazar la presión hidrostática es igual, perdón, vamos a hacer la tapa que alcance. La presión hidrostática es igual a densidad, como es agua, 1000, gravedad 10 y altura, en este caso es la profundidad, 2 metros. Entonces la presión hidrostática sería 20.000. ¿En qué se mide la presión? En pascal. PA pascal. Ahora, como es 20.000, entonces yo lo voy a abreviar esto y lo voy a poner acá, presión hidrostática igual 20 kilopascal, donde K es el prefijo de 1000. Entonces esa sería la presión hidrostática en el fondo de este estanque. La número 2 es igual al mismo procedimiento, igual entonces en este caso la presión hidrostática es igual a densidad de líquido, gravedad y altura. La presión hidrostática sería densidad, como es agua, sería 1000, gravedad 10 y la altura, en este caso la profundidad, sería 3 metros. Entonces la presión hidrostática o en el fondo sería igual a 30.000 pascal o también 30 kilopascal. Bien, en la 3 me dice ya la densidad de una sustancia de 400 kilogramos que ocupa un volumen de 8 metros cúbicos. Entonces la densidad, esta densidad, ¿no? Densidad ρ, en letra griega que es ρ, ¿no? ρ. Entonces la densidad es igual a la masa del cuerpo sobre el volumen. Masa sobre volumen. ¿Ya? Y ya saben que la densidad se mide en kilogramos por metro cúbico. Entonces la densidad de esa sustancia sería igual a la masa 400 sobre el volumen 8. Y esto sería 50 kilogramos por metros cúbicos. Y esa sería su densidad. Bien, vamos a continuar ahora con la número 4. Me dice hallar la presión sobre la placa triangular. Entonces acá tengo una placa en forma de triángulo en el cual estoy aplicando una fuerza de 4.800 newton. Esta fuerza es perpendicular al plano. ¿No? Entonces me pide la presión sobre esa placa. Entonces la presión, como ya vimos, está dada como la fuerza sobre el área. ¿En qué se mide? En pascal, ¿no? Fuerza sobre área. Entonces la presión sería la fuerza, que es 4.800 sobre el área. Ahora, como es un triángulo, entonces yo voy a dar el área. Entonces el área de un triángulo es base por altura entre 2. Es un triángulo. Ahora, como tengo un triángulo notable, que es 37, que sería 53, este es 5 por algo, este es 4 por algo y este es 3 por algo. Entonces, para que me dé 8, sería por 2 y todo por 2. Entonces el área sería igual base, en este caso, este voy a tomar como si fuera la base, que es 8, y este sería la altura, que sería 6, ¿no? Sobre 2. Entonces el área sería entonces 24 metros cuadrados. Entonces el área de este triángulo es 24 y entonces simplificando 24 acá, 200, entonces sería 200 pascal. 200 pascal. Bien, en la número 5 y 6 vamos a trabajar el principio de la prensa hidráulica. Es una prensa hidráulica, ¿no? Este es un émbolo, como si fuera una jeringa. Le aplico una fuerza hacia abajo de 20 newton sobre un área circular. Y acá hay un líquido, entonces al aplicar una fuerza, la presión se distribuye por todo el recipiente, por todo el líquido, y entonces la presión va a ser la misma. Entonces la presión aquí va a ser la misma presión, la presión en este punto, igual a este punto de acá, ¿no? Y yo sé que la presión es fuerza sobre área. Entonces la presión en el punto 1
va a ser igual a la presión en el punto 2. Pero ¿qué cosa es presión? Presión es fuerza sobre área. Entonces, ¿qué decía acá, no? La presión en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto 2. Ese es el principio de Pascal que me dice que cuando aplico una fuerza sobre un líquido en reposo, entonces la presión se distribuye por todo el cuerpo, va a ser igual, la misma. Entonces presión es fuerza sobre área, sería entonces fuerza 1 sobre área 1. Y presión 2, fuerza 2 sobre área. Esta acá es prensa hidráulica. Bien, reemplazamos. La fuerza 1 vale 20, el área 1 vale 0,2 o 2 décimos. Voy a poner 0,2, 2 décimos, poner 2 décimos. ¿No? Fuerza 2 no conozco. Y área 2 sería 0,6, ¿no? O 6 décimos. ¿Para qué hago esto? Para poder simplificar, ¿no? Y se va. Entonces acá también igual 20 entre 2 es 10, igual a F2 sobre 6. Este 6 pasa a multiplicar y sería entonces 60. Entonces le aplico una fuerza de 20 a esta pequeña área y la fuerza se va a triplicar, me va a salir 60, ¿no? ¿Por qué? Porque el área aumentó. Igual entonces acá, igual esta es una prensa hidráulica, hago de frente entonces, la presión aquí es igual que acá, entonces de frente ya, la fuerza 1 sobre el área 1 es igual a la fuerza 2 sobre el área 2. La fuerza 1 me dice que es 80, el área 1 vale 2, la fuerza 2 no conozco, y el área 2 es 4. Puedo simplificar acá, mitad, mitad, 40, ¿verdad? Y esto pasa a multiplicar, sería 160 newton. Fuerza 2.